descubre el plan de Dios. Descubre el plan de Dios. Es posible que muchas personas, aunque han oído el plan de Dios, aunque han estado en la iglesia, pero aún no han descubierto el plan de Dios. La invitación en esta mañana es para que actuemos de tal manera que podamos descubrir el plan de Dios. Para muchos tal vez todavía está cubierto, todavía no es tan visible, todavía no se descubre, no se le da el valor, no se le da la importancia que el plan de Dios tiene. Y tenemos un ejemplo de dos hombres en la Biblia, como lo fue Caín y Abel. Uno de ellos descubre el plan de Dios y el otro, en vez de descubrir el plan de Dios, descubrió su propio plan. Pero a la luz de la palabra nos damos cuenta a cuál de los dos o a cuál de la ofrenda de los dos miró Dios con agrado. Yo observo a uno de ellos y, para ser más claro, observo a Abel. Observo a este hombre que, aunque era menor que Caín, y de hecho para Dios la edad no marca diferencia. Dios no ve las cosas a la manera que la vemos nosotros. Tal vez se pudo pensar, Caín, como era mayor, de más experiencia, de más tiempo, de más años, tal vez él era el escogido. Él fue el que se dispuso a descubrir el plan de Dios, pero mas no fue así. Fue Abel el menor. Y lo que yo quisiera en esta mañana es que observemos la diferencia entre Caín y Abel, pero no en su aspecto, en su semblante, porque aquellos que se atreven, aquellos artistas en el dibujo, pueden describir a un Caín con un rostro fuerte, lo que llamamos hoy un rostro malacaroso, de una cara horrible porque era el malo del paseo. Y también se podía describir el rostro de Abel, un rostro simpático, un rostro alegre, un rostro bueno, y el de Caín un rostro malo.
Pero realmente la diferencia no está en el rostro, en el semblante, en el físico de ellos, en la cara de ellos, porque igual eran hijos del mismo papá y de la misma mamá. Así de que tenían que ser muy parecidos, muy parecidos. Entonces, no está ahí la diferencia. La diferencia está en la ofrenda que cada uno de ellos presenta. Y hago un realce en esta mañana que la ofrenda de Abel fue aquella ofrenda por cuanto él descubrió el plan de Dios. Pero la ofrenda de Caín fue él descubriendo su propio plan. Vea, todo lo que proviene de Dios todo lo que procede de Dios, Él lo ha confirmado dando testimonio mediante la manifestación de su Espíritu. Aleluya. Mire que a lo largo de las Escrituras, el libro de Génesis es el libro del principio, y allí se registró el suceso de la ofrenda de Caín y de Abel. Y Dios, manifestado en su mismo Espíritu como Dios, inspirando al escritor a los hebreos, hace mención de la ofrenda de Abel. Gloria al Señor, que fue vista con agrado y que Dios da testimonio de esa ofrenda, porque fue una ofrenda donde Abel muestra, da testimonio de ese plan divino. Gloria al Señor. Tiene que ver con una ofrenda para un sacrificio. Gloria al nombre del Señor. Cuando nosotros miramos ¿en qué consiste la diferencia entre Abel y Caín? Tenemos que pensar en la ofrenda de los dos, la ofrenda de ambos. Gloria al Señor. La ofrenda de Abel estuvo basada en lo que él creía, en lo que él creyó de Dios, creyó en Dios. Así es de que es una ofrenda meditada, es una ofrenda que se pensó, es una ofrenda proyectada. No es una ofrenda para salir del paso. No, porque Abel pudo haberlo hecho así. Abel pudo haber actuado a la ligera y pudo haber corrido al campo y de los frutos del campo traer algo. Y eso fue lo que hizo Caín. Mas Abel no lo hizo así. La fe de Abel, la creencia de Abel, la posición espiritual de Abel, el conocimiento de Abel hacia Dios es diferente al de Caín. Abel muestra que había conocido
desde lo más profundo de su ser, de su vida, había conocido a Dios y el plan de Dios. Por eso, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Lo que Abel ofrece tiene que ver con un sacrificio real. La ofrenda de Abel consiste en un sacrificio, porque es que Abel fue pastor de ovejas y él de las ovejas sacó lo mejor, algo que le costó, algo donde Abel se sienta a meditar y dice: esta es la mejor, y con ser la mejor vale más. Así es de que si doy esta ofrenda, esta oveja de ofrenda, la ofrezco en sacrificio a Dios, es una ofrenda de más alto precio, es la mejor delante de la presencia de Dios, y sacó de lo mejor y presentó su ofrenda a Dios. ¿Por qué? Porque él había descubierto el plan de Dios. Aleluya. Y esta ofrenda meditada y esta ofrenda calculada o proyectada mejor, de esa ofrenda Dios dio testimonio. Amén. Vea, ¿en qué consistió el plan de Dios allá en el principio? Y ese plan fue el que Abel descubrió. Cuando Adán y Eva pecaron, después de pecar inmediatamente descubrieron que estaban desnudos. Y mire, entre el plan de Dios y el plan del hombre, o el plan de Adán y Eva, ¿cuál es el plan de Adán y Eva? Correr a la higuera y tomar hojas de la higuera y cubrir su rostro con hojas de higuera. Y usted sabe lo que es la hoja de una higuera. En la mañana está reverdecida y en la tarde está marchita. Si en la mañana cubre, en la tarde descubre. Ya no cubre tanto. Ese es el plan de Adán y Eva. Entonces me parece que es como el plan de Caín. Caín quizás observó o pensó mejor en lo que sus padres le habían contado cuando pecaron y se sintieron desnudos el uno al otro. ¿Qué hicieron? ¿A qué plan acudieron? Y el plan fue ir al campo, ir allá a la higuera, ir a los arbustos y de ahí solucionar el problema. Pero entonces, oh aleluya, también escucharon la historia. Abel escuchó la historia de sus padres, que cuando Dios los encontró escondidos allá en los arbustos, con sus rostros cubiertos de hojas de higuera, entonces Dios sacrificó unos animales, aleluya, desnudó unos animales, porque el vestido de los animales es su piel, y Dios desnudó, Dios sacrificó unos animales, aleluya, para cubrir la desnudez de ellos. Y de eso se pegó Abel, de lo que Dios hizo. Qué bonito es uno descubrir el plan de Dios y pegarse del plan de Dios, aunque parezca una locura ante los hombres.
Porque ciertamente Dios nos ha salvado por la locura de la predicación del Evangelio. El Evangelio parece locura a muchos, pero es el plan de Dios para salvar la humanidad. Y ahí está usted, hermana, ahí está usted, hermano, ahí está usted, amigo, y ahí estamos todos en el plan de Dios, porque es el plan que salva. Hubo sacrificio. El plan de Dios fue con sacrificio. Sacrificio de animales. Aquellos animales que estaban bien vestidos con sus pieles. Dios los sacrificó. Porque de hecho, no se le puede sacar la piel a un animal estando vivo. Y si se hace eso, después que se le quita la piel, el animal muere. Se puede desangrar. Hay unos conductos, unas venas que van del músculo a la piel. Y cuando un animal se le está quitando la piel, se van cortando esas venas y va saliendo sangre. Entonces hay que sacrificar el animal para luego desnudarlo. Nadie desnuda un animal antes del sacrificio. Hay que sacrificarlo primero, desnudarlo primero. Y eso fue lo que Dios hizo. Desnudó unos animales para cubrir la desnudez del hombre que había pecado, que le había fallado a Dios. Ahí estuvo la clave. No, yo me voy por el plan de Dios. Y eso fue lo que Abel meditó. ¿Qué hizo Dios en el principio? El plan de Dios benefició al hombre. Yo creo que Abel dijo, el plan de Dios benefició a mi papá y a mi mamá. Fue un beneficio para ellos. Y por eso yo escojo el plan de Dios. Porque tenía la otra opción. Era de él. Era de él ir al campo y traer del fruto del campo y presentarlo a Dios. Pero él dijo, no, yo me quedo con el plan de Dios. Y eso es lo que nosotros en esta mañana tenemos que decir. Si hemos descubierto el plan de Dios, quedémonos con el plan de Dios. No lo cambiemos. Este es el mejor, es el más completo. Aleluya, aleluya. Es el que mejor beneficio nos ha traído a nosotros y nos va a traer a nosotros. Al nombre de Jesús sea la gloria. Entonces, el hombre debe reconocer que es pecador y que necesita un sustituto. Eso fue lo que pasó en el principio. Dios miró y sustituyó al hombre. No fue el hombre el sacrificado, porque el pecado es muerte. Pero igual, entonces Dios dijo, no va a morir. Hay sustituto, hay unos animales como sustitutos y ellos van a morir y con la piel de esos animales voy a cubrir la desnudez del hombre. Qué excelente beneficio. Gloria al Señor. Entonces el pecador necesita reconocer que es pecador y que necesita un sustituto. Y el sustituto está en el plan de Dios. Es más, cuando Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo, ese era el plan de Dios. Pero a última hora, Dios, no en el plan de Dios, porque eso ya estaba arreglado, eso estaba ya planificado, sino mejor a última hora, Abraham pudo mirar que Dios en sus planes cambió las cosas. Y ya no fue su hijo,
sino que Dios se proveyó de cordero. Amén. Para ofrecer el holocausto. Mire lo que dice en Juan 1:36. Juan mirando a Jesús y presentando a Jesús. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Mire cómo se va proyectando desde allá de aquellos primeros animales que fueron sacrificados y que luego pasó a la ofrenda de Abel, una ofrenda, lo mejor de la manada, para el sacrificio, para ofrecerlo a Dios. Y todo eso se va proyectando, y todo eso, la proyección, aleluya, aleluya, la sombra proyectada, la sombra que proyectó aquellos primeros sacrificios, está reflejada en Jesús. Por eso Juan dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es plan de Dios desde el principio hasta el fin. Es plan de Dios, el plan de la salvación. Por eso ese plan hay que descubrirlo. Ese plan hay que hallarlo, ese plan hay que investigarlo. Amigo, usted que está ahí conectado, debe darse a la tarea de descubrir cuál es el plan que a usted le conviene. Y yo te digo en esta mañana, en el nombre de Jesús, el plan que a usted le conviene es el mejor plan, es el plan traído del cielo, aleluya, es el sacrificio del Cordero de Dios allá en el Calvario, es el plan del Evangelio que habla del nacimiento, la muerte, la resurrección de Jesucristo. Ese es el mejor plan y ese es el plan para vida eterna, y es para usted y es para mí, es para todos. Ahí estuvo la clave, en que Abel sigue esa línea. Aleluya. Si el sacrificio de aquellos animales se convierte en bendición para mis padres y para todos nosotros y los que de aquí en adelante van a venir, según Abel, pues yo creo que si yo lo hago de esta manera, porque es que Dios no dijo: no, el hombre pecó, que se las arregle. No, Dios no puso al hombre a arreglar el problema, Dios le arregló el problema. El problema del pecado no lo arregla el hombre, el problema del pecado lo arregla Dios, y es en el plan de Dios, porque el hombre de hecho tiene muchos planes. De eso el mundo, la sociedad está atascada, planes a diestra y siniestra. Y planes que son muy naturales, el hombre quiere adecuarlos, acondicionarlos a lo espiritual, pero eso no sirve, eso no funciona. Eso es construir sobre la arena, eso es construir sobre hojarasca, eso es construir sobre el polvo. Aleluya, lo mejor es construir sobre la roca, y es con el plan divino de la salvación de la vida eterna. Ese es el plan que la humanidad necesita, aleluya, que todos necesitamos para estar a salvo en Dios. A Jesús sea la gloria. Notemos que Caín, aunque era labrador del campo, de los cultivos, pero él también tuvo la opción de escoger como escogió Abel. Y yo me atrevería a decir en esta mañana que si Caín hubiera escogido la otra opción de ir a la manada, las cosas hubieran sido diferentes. Tal vez
la ofrenda de Caín hubiese sido acepta delante de Dios. Pero no fue así, cada uno escogió. Por eso hoy cada uno escoge. Pero cada uno tiene su consecuencia. Y cada uno tiene que pagar la consecuencia de sus actos. Tiene que pagar el precio de sus actos. Por eso Abel, él escoge la ofrenda y bueno, él recibió. A lo largo de la historia Dios dio testimonio de esa ofrenda de Abel. Aún da testimonio de esa ofrenda, aún se cuenta, aún se dice gloria al Señor. Así es de que entonces Abel tuvo una buena recompensa. Porque es el hombre el que escoge. Pero en esta mañana hay una oportunidad para que tú y yo cada día descubramos el plan de Dios y nos enamoremos del plan de Dios. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Nosotros tenemos que ser como aquellos que están tratando de descubrir un plan. Ahora mismo hay muchos ocupados en descubrir nuevos planes. En todos los campos, en todas las áreas, hay muchos que están trabajando en descubrir nuevos planes. Pero qué bueno que nosotros como iglesia trabajemos en seguir descubriendo el plan de Dios. Es que no hay nada más interesante, no hay nada más que nos convenga, el plan de Dios. Vea, la fe de Abel, fe es creer. La fe de Abel lo llevó a ser como Dios lo hizo. Es como Dios lo hizo. Gloria al Señor. Abel se pegó de cómo Dios lo hizo. Nosotros tenemos que pegarnos de cómo Dios lo ha hecho, cómo Dios lo hizo. Amén. ¿Cómo Dios lo hará? Ahí tenemos que estar pegados. Gloria al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Aquellos pámpanos, tenemos que ser como pámpanos, pegados a la vid, pegados al árbol verdadero, al árbol verde, gloria al Señor, estar ahí pegados al plan de Dios, aleluya, descubriendo los beneficios, descubriendo las bondades, las riquezas inescrutables de la gracia, de la misericordia de Dios. Eso tenemos que descubrirlo cada día para estar seguros, para estar afirmados, para estar arraigados, para tener raíces profundas, aleluya, de doctrina, en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento del plan de Dios, donde nada ni nadie nos puede desplazar de la posición que tenemos de hijos de Dios. Amada iglesia del Señor, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retengamos lo que tenemos. Tenemos el Evangelio, tenemos a Cristo, tenemos el plan de Dios. Es que Jesús lo dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que haga como Caín, el que se invente sus propios planes. Hay gente que tiene dinero y mucho dinero y dice: no, cuando yo, si es que necesito la salvación, cuando yo la necesite, la compro. Pero sabe que inclusive ya en este lapso de tiempo de crisis de salud mundial,
El dinero a muchos no les ha servido, porque no es cuestión de dinero. Oiga, la salvación no es cuestión de dinero. La salvación ya fue pagado el precio en el Calvario y fue precio de sangre. La propia vida de Jesús pagó el precio de nuestra salvación. Hoy en día la salvación no se compra con dinero, así como para muchos la salud no se compra con dinero, no se compra con fama, no sirve, porque no depende del dinero, depende de otra situación, aleluya. Y por eso muchos ricos, millonarios, archimillonarios han tenido que morir por allá lejos de su familia y ser calcinados lejos de su familia, porque el dinero no sirve para nada. Y en esto de la salvación sí que menos. Oiga, el plan de los hombres está por allá en el rincón. El que sirve es el plan de Dios. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea la adoración por los siglos de los siglos. Aquí lo importante es poner la fe en Jesús, es creer en Jesús, es creerle a Jesús. Aferrémonos a ese plan del Señor, aleluya, y seremos más que vencedores. Mire lo que dice en Génesis capítulo 4 del verso 3 al 5. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Sabe que muchos se van a enojar con Dios? Porque Dios no va a aceptar sus planes. No los va a aceptar. Amigo, Dios no va a aceptar su plan. Dios no le va a aprobar su plan. El plan de los hombres está desaprobado. Y aunque se enoje el hombre, porque Caín se enojó, decayó su semblante, se disgustó. ¿Cómo así? Si yo hice algo, al menos hice algo, sí. Dentro de lo que hizo, pues no le sirvió. La gente dice, no, es que yo hago algo, yo canto, yo oro, yo voy a culto, yo me congrego en la iglesia tal, pero eso no le sirve, porque ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es: así que arrepentíos y creed en el evangelio. El plan de Dios es que la gente escuche el evangelio, reciba el evangelio, acepte el evangelio, se arrepienta, se bautice en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, persevere hasta el fin en Dios. Ese es el plan de Dios, y ese es el plan calificado y aprobado por Dios. ¿Sabe que el plan de Dios tiene un 10? Calificación de 1 a 10, el plan de Dios tiene un 10. Y en esta mañana, iglesia amada del Señor, nosotros como cristianos y como hijos de Dios y como favorecidos por este plan de Dios, aleluya, también nuestra calificación al plan de Dios es un 10. De 1 a 10 le damos un 10. Aleluya. Con lágrimas de alegría, con lágrimas de regocijo, le damos un 10 al plan de Dios. Yo creo que Abel, calificando el plan de Dios, también le puso un 10. Amén. Amén. Pero ¿cuál sería la calificación de Caín al plan de Dios? Si corrió al campo y trajo del campo. Abel siguió la línea. Allá hubo sacrificio, aquí yo voy a presentar una ofrenda
que tenga que ver con un sacrificio. Y esto se sigue, porque luego Dios dice: yo voy a presentar una ofrenda, un cordero. La manifestación mía en carne será el cordero inmolado, será el sustituto. Será el plan que va a traer bendición, que va a traer salvación a la humanidad. Y por eso, ya por último, como nota, escribí acá en mi bosquejo: Dios planeó, Dios legisló. Legislar quiere decir elaborar. Dios planeó, Dios elaboró, Dios ejecutó y Dios ordenó el plan de la salvación. Descubrámoslo. Y cada vez que usted descubre ese tesoro, se enamora más de ese tesoro. Y eso es como el esposo. Cada vez que tiene la oportunidad de convivir con la esposa años, va descubriendo mucho más, ¿cómo le llamamos? Cualidades. Todo lo bueno de esa mujer lo va descubriendo y se va enamorando. Por eso al Señor hay que darlo todo, para que Él tenga contentamiento de nosotros. Hermanos, descubramos el plan de Dios. Mire, ya no es un misterio. Antes era un misterio. Nadie lo podía descubrir, lo podía ver, lo podía tener, lo podía disfrutar. Pero dejó de ser un misterio. Dios lo reveló y a Él le plació revelarnos su plan a nosotros. Descubramos la grandeza, la potencia del Evangelio. Descubramos esto, oh aleluya, y refugiémonos en este plan de Dios. Porque tu plan no sirve. Mi plan no sirve. Es que no nos sirvió. Cada día íbamos de mal en peor, como dicen. No sirvió lo nuestro. Hermanos, su plan no lo descubran, no lo ejecute, no lo planee, no lo ordene, no lo elabore para usted su plan. Eso no sirve, es un fracaso total, es desagradable totalmente a Dios. Descubramos el plan de Dios y seremos enriquecidos. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor: hoy que tú nos has permitido descubrir su plan, permita, Señor, que yo cada día me enamore más de este plan. Y al comparar lo uno con lo otro, el bien con el mal, lo de Dios con lo de este mundo, lo de Dios siempre ocupa el primer lugar, siempre esté por encima de todo, porque el plan de Dios es el mejor. Esto no tiene tacha alguna. No. Es suficiente el plan de Dios. ¿Por qué no levanta tus manos allá en tu casa? Cierra tus ojos. Dígale a su familia el plan de Dios. Mírelo a los ojos, a su familia, a su esposa, a sus hijos. Hermana, esposa, mire a su esposo a los ojos. Mire a los ojos a sus hijos. Hijos, mire a sus padres a los ojos. Y díganse unos a otros: el plan de Dios es el mejor. El plan de Dios es el que más beneficio nos trae a nosotros. Es el que más nos conviene. Así es de que en familia vamos a abrazar este plan del Evangelio y lo vamos a retener y lo vamos a disfrutar y lo vamos a vivir, porque juntos llegaremos al reino de los cielos, a las moradas eternas, y viviremos con Cristo por toda la eternidad.